Descubierto el inesperado lado de mi yerno, $55M en juego y una ayuda urgente que cambió todo. Manuel, un mecánico de 50 años, nunca imaginó que su vida daría un giro tan drástico. Después de años de esfuerzo, su mayor alegría era ver a su hija Sofía sonreír, parada frente al boceto de su primer diseño arquitectónico. Sin embargo, esa felicidad se sumió en la oscuridad cuando escuchó rumores sobre la familia de Pablo, el joven ingeniero que había robado el corazón de Sofía. Un secreto, un fraude, un destino amenazado. Todo lo que había construido, todo su sacrificio por mantener unida a su familia, ahora estaba en juego. La revelación fue un golpe helado. Un amigo de la infancia, un viejo conocido al que no veía desde hacía años, le habló sin tapujos sobre la familia de Pablo. Manuel sintió como si le estuvieran despojando de una venda ciega. El enigma de su yerno no era solo amor, sino una trampa que podría destrozar a su hija. El cansancio de largos días en el taller de mecánica se desdibujó, mientras su mente se aceleraba con preguntas de horror. ¿Debía confrontar a Pablo? ¿Era capaz de proteger a Sofía? Las noches en vela comenzaron a acumularse, tan pesadas como las herramientas de su trabajo diario. Un día, mientras guardaba su caja de herramientas, recibió una inesperada oferta de inversión, un desarrollo urbano de 55 millones de pesos, una suma que podría cambiar su destino y el de su familia. La idea de una fortuna lo llenó de ambición, pero, al mismo tiempo, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Acaso era solo otra trampa? Su experiencia en el barrio le decía que lo que estaba a punto de tocar podrían ser ratas en un sistema corrupto. La decisión era abrumadora y la culpa lo ahogaba. ¿Podría traicionar a su yerno y, al mismo tiempo, asegurar el futuro de Sofía? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentaba cada día. Manuel se encontraba atrapado entre dos realidades, la lealtad hacia su hija y el deseo de ver a Pablo como algo más que un villano. A pesar de la desconfianza que lo invadía, veía en los ojos de Pablo una sombra de arrepentimiento. ¿Sería solo una fachada? Dudar de la honestidad que siempre había defendido hizo que se sintiera en una cuerda floja. Cada encuentro con Sofía era un recordatorio del dilema que enfrentaba. En un momento crucial, Pablo abrió su corazón. Le confesó sus miedos, su temor a seguir los pasos de su familia. La vulnerabilidad del joven tocó una fibra sensible en Manuel. El hombre que había sido un sólido pilar ahora se sentía dividido, con su amor por Sofía empujándolo a la traición. Todo aquello se complicaba aún más cuando una revelación inesperada sobre su propia herencia apareció en el horizonte, prometiendo no solo riqueza, sino también una crisis de identidad aplastante. Justo cuando pensaba que había encontrado un camino a seguir, el teléfono sonó. Era Sofía, su voz temblorosa, cargada de angustia. Papá, encontré algo que puede poner en peligro nuestra familia. Manuel sintió que el miedo lo invadía. ¿Qué la había llevado a ese punto? El futuro de todos pendía de un hilo, y en ese instante, supo que ninguna decisión sería simple. La corrupción, el fraude y el amor se entrelazaban en una danza peligrosa que lo llevaría a un abismo del que podría no regresar. La noche se volvió un laberinto de pensamientos inquietos. Manuel caminaba de un lado a otro en su pequeño taller, el eco de la voz de Sofía resonando en su mente. Su hija había encontrado algo peligroso, un hallazgo que podría desatar una cadena de eventos desastrosos. La angustia se mezclaba con un sentido de urgencia. Debía actuar y, al mismo tiempo, decidir cuál sería el camino correcto. Mientras observaba las herramientas colgadas en la pared, Manuel sintió que cada una de ellas representaba un fragmento de su vida. Habilidades adquiridas a lo largo de años, miles de horas en el taller, de esfuerzo para mantener la familia unida. Sin embargo, en este momento crucial, se sentía un inexperto con una decisión monumental entre manos.
¿Acaso el conocimiento aplicado a la mecánica lo preparaba para un dilema tan intrincado? La mecánica siempre había sido tangible, pero aquí estaba atrapado en un conflicto moral. La llamada de Sofía había removido viejas heridas. Recuerdos de su lucha por ofrecerle lo mejor a pesar de las carencias. Si había logrado tanto en su vida, ¿por qué ahora se sentía incapacitado para protegerla? Abrió su teléfono y se dejó llevar por un torrente de investigaciones. Quería respuestas y, más que eso, herramientas que le permitieran entender la amenaza que su hija había encontrado. Las redes sociales se transformaron en su aliado. La búsqueda lo llevó por una espiral de información sobre situaciones corporativas, fraudes en proyectos similares y revelaciones sobre la familia de Pablo. Manuel se sumergió en libros de finanzas y desarrollo empresarial. La inversión presentó una idea prometedora, pero ahora lo veía con un enfoque diferente. Si esto podía llevar a una vida mejor, tal vez necesitaba comprender no solo los aspectos mecánicos de su trabajo, sino también los caminos financieros y legales que podrían abrirse ante él. Era como descubrir un nuevo tipo de motor que nunca había imaginado. El día siguiente, con una nueva determinación, se reunió con un asesor financiero recomendado por un viejo amigo. En la sala de espera, la ansiedad se apoderó de él, cuestionando su capacidad para navegar en este mundo desconocido. Pero, al entrar en la oficina, se encontró con un ambiente profesional que despertó en él un nuevo sentido de competencia. A medida que el asesor desglosaba las oportunidades y los riesgos, Manuel se percató de que cada decisión requería un enfoque meticuloso, un análisis de riesgos que él había aplicado tantas veces en su taller. Sus horas en el taller lo habían preparado para resolver problemas, pero ahora debía aprender a anticipar riesgos. Al finalizar la reunión, salió con un plan que incluía no solo la inversión, sino un acercamiento a las relaciones que lo conectaban con Sofía y Pablo. Sí, era su yerno, pero, ¿y si había más en él de lo que su instinto le decía? Necesitaba evaluar la figura de Pablo en el contexto del potencial de la inversión, adentrándose en una confrontación que podía ser tanto personal como profesional. Con el corazón aún latiendo fuerte, decidió hacer frente a Sofía sobre lo que había descubierto. Al llegar a casa, un rayo de luz iluminó la cocina, y allí la encontró, con el rostro cansado, pero esperanzador. El tiempo apremiaba. Manuel sabía que tenían que compartir sus hallazgos, enfrentándose juntos a la tormenta que se avecinaba. Necesitamos hablar sobre Pablo y lo que encontré, comenzó Manuel, sintiendo el peso de la verdad en cada palabra. Justo cuando la conversación avanzaba, la puerta sonó abruptamente. Sofía giró la cabeza, pálida. Manuel sintió un escalofrío. Un golpe en la puerta significaba que alguien estaba allí. Sería una visita inesperada, un enemigo oculto, o quizás el comienzo de la verdad que maniobraba entre las sombras. No podía escapar de la sensación de que las decisiones que tomaran a partir de ese mismo instante podrían cambiar sus vidas para siempre. Manuel sintió como una corriente fría recorría su espalda al enfrentar la puerta. La urgencia del momento lo obligó a concentrarse, a afilar sus sentidos ante lo desconocido. Había aprendido a lidiar con situaciones inesperadas en su taller, pero esta era otra historia. La vulnerabilidad de Sofía en esos instantes lo apremiaba a actuar, no solo como padre, sino como protector. El timbre sonó de nuevo, más insistentemente. Sus pensamientos giraban en torno a las posibles situaciones que se podrían presentar, un nuevo hecho reprobable sobre Pablo que terminaría por confirmar sus sospechas, o tal vez una llamada a la acción que les ofreciera una salida a la tormenta que se avecinaba. Voy a abrir, dijo Manuel, sintiendo la necesidad de dar primeros pasos hacia la claridad. Al abrir, se encontró con un joven de rostro serio que no había visto antes. La tensión se disparó. ¿Eres Manuel?, preguntó el visitante con un tono directo. Sin esperar respuesta, continuó, soy Javier, amigo de Pablo. Necesitamos hablar urgentemente. La tensión creció en el ambiente. Manuel intuyó que la visita de Javier podía tener repercusiones significativas en la situación actual. Hubiese querido buscar excusas y cerrar de golpe, pero su curiosidad y preocupación por Sofía lo llevaron a dejarlo pasar. El chico caminó hacia el salón y Manuel, tras un breve intercambio de miradas con su hija, lo siguió. ¿Qué pasa?, exigió, su voz más firme de lo que se sentía. Pablo está en problemas.
Algo grande, y no puedo ofrecerte muchos detalles ahora, pero su situación está comprometida. Necesitamos que confíes en mí, dijo Javier, expresando una sinceridad aplastante. Manuel se sintió confundido. ¿En qué había podido involucrarse Pablo? Las revelaciones acumuladas en su mente lo llevaron a cuestionar su rol y la influencia que ejercería en Sofía. Estaba atrapado entre su reciente determinación de salvaguardar su familia y la necesidad de aceptar la verdad del momento. Este nuevo giro no se alineaba con su análisis previo. Era un dilema que lo obligaba a reaccionar. Hay cosas que no sabe sobre Pablo. Se ha involucrado en algo que podría arruinarlo todo. La voz de Javier se volvió casi un susurro. Necesitamos que nos ayudes a salir de esto. La figura de Javier fue un inesperado giro en la trama que Manuel había empezado a desentrañar. Aquí había un lado oculto que lo obligaba a reevaluar cada decisión que había tomado hasta entonces. La invasión del joven en su vida ofrecía un puñado de preguntas: ¿sería un aliado o un nuevo antagonista? Podía confiar en la palabra de uno que se decía amigo de su yerno. Mientras su mente zumbaba con inquietud, sintió que la presión ejercía un llamado. No podía dejar que sus dudas lo paralizaran. Debía actuar, pero ¿en qué dirección? Su instinto lo empujaba a avanzar, pero las señales de alarma resonaban en su interior. El camino hacia la verdad se llenaba de bifurcaciones, y Manuel estaba en la encrucijada enfrentándose a los fantasmas del pasado que podrían dirigir su futuro. El cielo afuera, visible por la ventana, parecía reflejar su dilema interno, nublado y hostil. Con cada latido, la incertidumbre se apoderaba de él. Era el momento de afrontar la verdad y hacer frente a los fantasmas que acechaban, su pasado como padre, las decisiones agonizantes de Pablo y el bienestar de Sofía. Si vamos a hacerlo, necesitamos ser claros entre nosotros. Estoy cansado de vivir en la incertidumbre, dijo finalmente Manuel, sintiendo como el peso de sus palabras resonaba en la habitación. La decisión estaba tomada, pero el precio de esa claridad podía ser más alto de lo que había esperado. ¿Estás listo para descubrir quién realmente es Pablo?, preguntó Javier, y las palabras resonaron dentro de Manuel como un eco distante de advertencia. Esto era solo el comienzo, y lo que descubriría podría cambiarlo todo. Manuel observó a Javier mientras procesaba el peso de sus palabras. La angustia se colaba entre sus pensamientos, un laberinto de posibilidades y temores. ¿Quién era realmente Pablo y cómo se había encontrado en esta situación? Esa revelación dejaba entrever la fragilidad del vínculo que había creído sólido. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó, sintiendo que cada palabra que salía de su boca podría dar forma a su destino. Javier parecía comprender la magnitud del momento y tomó aire, como si supiera que eran las palabras que decidirían el rumbo de esta historia. Pablo no puede salir de esto solo. Tiene que hacer un trato, pero necesita respaldo. La gente con la que se ha involucrado no es de fiar, y su vida corre peligro, explicó Javier, su expresión llena de urgencia. Manuel sintió que una chispa de determinación comenzaba a encenderse en su interior. Durante años había enfrentado desafíos en su taller, lidiando con la presión y las expectativas, pero aquella compleja situación requería otro nivel de resolución. ¿Qué tipo de trato?, preguntó, desglosando su preocupación en una línea más concreta. Cada vez más convencido de que esta no era solo una conversación casual, sino un llamado a la acción. Dinero. Un rescate, una inversión para cubrir deudas que Pablo no puede manejar. En juego hay mucho más que su futuro, son 55 millones de pesos. Es su única salida, pero necesita que alguien confíe en él. Es una cuestión de coraje, dijo Javier, la voz cada vez más firme mientras hablaba de la suma que podría cambiarlo todo, quizás incluso su relación con Sofía. Manuel se sintió desbordado por la información. Trató de visualizar la situación. Pablo había estado involucrado en algo grande y potencialmente peligroso, con repercusiones que no solo afectarían su vida, sino la de toda su familia. La confianza se retorcía en su mente como una serpiente. ¿Javier era un aliado genuino o simplemente un facilitador de una red más oscura? Necesito pensar, dijo Manuel, aunque su mente y su corazón ya estaban enredados en un torbellino de ideas. La verdad acerca de Pablo podía desatar una tormenta, pero también era una oportunidad.
el momento de demostrar que la lealtad puede ser más fuerte que el miedo. Mientras Javier lo miraba fijamente, Manuel comenzó a cerrar la brecha que había existido entre ellos, impulsado por un sentido renovado de responsabilidad. Este dilema, tradicionalmente ajeno a su vida de mecánico, ahora estaba planteando un desafío que exigía su mejor versión. Necesito prepararme, murmuró Manuel, a medida que la resolución lo impregnaba. Reconocía que su participación podría destapar secretos que no estaba preparado para enfrentar, pero la posibilidad de transformar el rumbo de Pablo lo mantenía alerta. Enfrentando lo desconocido, sintió por primera vez cómo el liderazgo amenazaba con transformarlo. La dedicación que había puesto en su familia a lo largo de los años estaba a punto de ser probada de una manera que jamás había imaginado. Javier asintió, reconociendo en los ojos de Manuel la chispa de un nuevo comienzo. Los dos sabían que las decisiones que ahora tomaran tenían la capacidad de reconfigurar el tablero emocional y familiar. Voy a llamarlo, dijo Manuel, y a medida que esa acción se materializaba, comprendió que no solo se trataba de intervenir en la vida de Pablo, sino de rediseñar su propio papel en esta narrativa. Mientras Manuel sostenía el teléfono, el horizonte se tornaba oscuro en el exterior, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. Las palabras silenciosas que brotaron en su mente eran claras: hoy, tu coraje te llevará a descubrir no solo lo que eres capaz de hacer, sino el verdadero legado que dejarás. Con ese pensamiento concluyó su decisión, lista para enfrentar lo que se avecinaba, sin saber que la verdad encerraba aún más sorpresas. El tono del teléfono sonó, y con cada timbre, la cuenta regresiva para un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. ¿Qué secretos revelaría la voz al otro lado de la línea? La inquietud se apoderó de él, recordándole que cada verdad revelada destaparía nuevas preguntas. Manuel se sentó, el teléfono en mano, mientras sus pensamientos giraban en torno a lo que podría significar su llamada. El tono resonante lo empujó al borde de una decisión que podría cambiar no solo su vida, sino también la de aquellos que amaba. Quería ser un pilar, una voz de razón, pero las sombras de la incertidumbre se cernían pesadas sobre él. Sus manos temblaban levemente. La voz de Pablo al otro lado de la línea, inicialmente vacilante, le hizo sentir el peso de la responsabilidad y la urgencia. Una parte de él anhelaba que las cosas fueran diferentes, que no se encontrara en medio de un juego peligroso. Las palabras de Javier resonaban en su mente: es una cuestión de coraje. Pero, ¿qué significaba eso realmente para él? Cada palabra de Pablo traía consigo el eco de una verdad que no quería enfrentar. Manuel, necesito que me saques de esto, suplicó Pablo, su voz entrecortada y cargada de desesperación. He hecho algo de lo que nunca debí involucrarme, pero no hay vuelta atrás. Con cada frase, las piezas del rompecabezas se encajaban en la mente de Manuel, aunque los bordes seguían desdibujados, amplificando su ansiedad. ¿Qué te metió en esta situación?, preguntó Manuel, intentando mantener la calma en su tono. Se apretó los músculos de la mandíbula. Su enfoque era claro: era el momento de obtener respuestas, no de permitir que el miedo dictara la conversación. Tuvieron una larga y tensa conversación. Pablo relató su historia de cómo había atravesado la frontera entre la ambición y la desesperación, cayendo en un abismo que él no había anticipado. Manuel, al escuchar el relato de su yerno, se dio cuenta de cuán frágil era la línea que separaba el éxito del desastre. Manuel sintió que sus propios demonios emergían a la superficie, cuestiones que había enterrado durante años: su miedo al fracaso, su necesidad de proteger a su familia a toda costa, su aversión a la confrontación. Cada uno de esos pensamientos se agitaba en su interior, creando un torbellino que lo hacían cuestionar si realmente estaba listo para ayudar a Pablo. ¿Podía soportar el peso de un rescate que iba más allá de lo financiero? Voy a ayudarte, Pablo, dijo Manuel finalmente, sintiendo que su voz se asentaba en una firmeza inesperada. Pero tienes que ser honesto conmigo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué estás enfrentando realmente? Escuchar a Pablo detallar su actual situación financiera y las amenazas que le acechaban fue como desatar una tormenta. Manuel sintió que cada revelación sumaba a la carga que había decidido asumir. No era solo un rescate monetario, era la salvación de una vida entrelazada con la suya de manera irrevocable, y, sobre todo, la protección de Sofía,
su hija. Mientras hablaban, Manuel empezó a forjar un plan en su mente. Sabía que requeriría coraje, pero también estrategia. Su corazón latía con fuerza definido por una nueva determinación. Había estado construyendo un taller durante años, y ahora tal vez era el momento de construir algo más grande, una red de confianza y seguridad que podría salvar a su familia. La llamada terminó y, al colgar, el silencio en la habitación se hizo abrumador. Manuel se sentó quieto, procesando lo que había decidido. Este no era solo un acto de valentía, era una prueba de su capacidad para erradicar miedos y ampliar su horizonte. La pregunta ahora no era si podría ayudar a Pablo, sino cuánto estaba dispuesto a arriesgar para hacerlo. Partió del taller en dirección a un mundo que no conocía, con la mente ocupada en estrategias de protección y rescate. En su interior, una radical transformación comenzaba a florecer. Sin embargo, un eco retumbaba. ¿Qué ocurriría si todo esto quedaba más allá de su control? Mientras Manuel cerraba la puerta a su taller, sintió en su pecho una mezcla de inquietud y determinación, un camino incierto, pero también una oportunidad de redimirse. Todo había cambiado y cada paso que daba lo acercaba a un enfrentamiento inevitable. El futuro inmediato se configuraba como un laberinto, y en su centro se intensificaba una revelación sombría. La oscuridad que Pablo había desatado podía devorar a todos a su alrededor. Manuel necesitaba prepararse, porque enfrentar al enemigo significaría descubrir no solo la verdad oculta detrás de su yerno, sino las profundidades insondables de su propia fortaleza. Pronto tendría que enfrentar el dilema de hasta dónde llegar por su familia, en un mundo donde la lealtad y la traición podían cambiar de lugar con un simple acto. ¿Podría Manuel convertirse en el héroe que Pablo necesitaba, o el costo de su valentía sería desastroso? Caminar por las calles en penumbra, en un rincón de su propia mente, resultaba casi tan abrumador como lo que se enfrentaba. Manuel perseveraba entre la multitud, sintiendo cómo las sombras se alargaban y se tejían a su alrededor. Sabía que debía actuar, que cada paso tomado era un ladrillo más en el frustrante muro de decisiones que había comenzado a erigir. Mientras avanzaba, los recuerdos de Pablo y su súplica resonaban como un eco persistente. La primera parada fue la tienda de la esquina, un establecimiento familiar donde había cultivado acuerdos y pactos desde hacía años. Sin embargo, lo que solía ser un refugio, se había convertido en un escenario de dudas. Las paredes del comercio recordaban mejor tiempos, pero ahora estaban impregnadas de una tensión inquebrantable. Tenía que hablar con Roberto, su amigo de toda la vida, alguien en quien confiaba de manera incondicional, pero la magnitud de la situación lo hacía titubear. «Manuel, hace tiempo que no te veía», exclamó Roberto con calidez. Sin embargo, la expresión en el rostro de Manuel no reflejaba la familiaridad. «Roberto, necesito tu ayuda y no voy a poder explicarlo todo ahora mismo», comenzó, sintiendo un nudo formarse en su garganta. La determinación estaba allí, pero, por primera vez, le costaba manifestarla. Tenía que articular lo que significaba para él tomar esta decisión y las consecuencias que la acompañarían. Fue un desafío. Desgranó trozos de información, segmentando lo que podía compartir sin desvelar del todo la complejidad de la crisis de su yerno. Entre las palabras, logró plasmar cómo encontró a Pablo en medio de un turbulento naufragio emocional, pero sin revelar lo que realmente había en juego. Al final, Roberto lo observó, más preocupado que convencido. «No puedes cargar con todo esto solo, Manuel. Tienes una familia que necesita que permanezcas fuerte, no desgastado». «Este chico, hay cosas que no están bien aquí», sugirió Roberto. Su tono se tornó grave y le hizo reflexionar. Mentiría si dijera que no le afectaron esas palabras. Manuel comenzó a cuestionarse, ¿en qué punto se había sentido más como padre que como hombre? ¿Dónde estaba el equilibrio entre proteger a su hija y asumir un peso que podría ser más de lo que sus hombros podrían soportar? Cuando salía de la tienda, un impulso inesperado lo llevó a hacer una llamada preliminar a un abogado que había conocido en el pasado. La decisión de contactar a personas involucradas en el caos de Pablo le proporcionó un atisbo de control, pero también despertó una incomodidad palpable dentro de él. Esa pequeña acción desencadenó una ola de autocrítica. Al hacerlo, parecía estar confirmando la gravedad de la situación. Caminó hacia el parque cercano, donde se sentó en un banco, sus pensamientos agitados. Tenía que planificar,
no solo desde el aspecto financiero sino desde la perspectiva emocional. Manuel se preguntaba repetidamente qué significaría realmente ser un héroe en esta historia. ¿Acaso se trataba de salvar a Pablo, o de enfrentarse a su propio ego y temores? Una parte fundamental de este proceso era examinar su papel familiar. Si fallaba en esta encrucijada, podría traducirse inevitablemente en un fracaso como padre y esposo. Su mente se agitaba en tormentas de cuestionamientos que desgastaban su energía. En la calma del parque, se planteó una verdad oculta que nunca había considerado antes: ¿quién era realmente Manuel, más allá del taller y la figura paterna? La necesidad de fortalecer su confianza lo llevó a buscar recursos adicionales, debía empoderarse. Esta búsqueda activa de conocimiento parecía ser su mejor jugada cuando la fortaleza emocional se hacía tambalear. Decidió que debía aprender sobre los tipos de situaciones como la de Pablo, a quienes podría enfrentar y cómo reaccionar eficazmente ante ellas. En un momento de claridad, entendió que la estrategia y el aprendizaje eran herramientas fundamentales que podía usar para ganar no solo la batalla por su yerno, sino para su propio viaje de transformación personal. Mientras se levantaba del banco, estaba resuelto a abrazar lo desconocido y prepararse para lo que vendría. La oscuridad en la que Pablo había incursionado no podía ser ignorada, pero tampoco podría dejarse guiar por ella. Había una chispa de esperanza que iluminaba su camino. Al salir del parque, Manuel se preguntó si su decisión lo llevaría más cerca de un héroe o lo colocaría ante su mayor desafío personal. Al mirar hacia el horizonte, sintió que la verdadera batalla estaba por comenzar, y en su interior sabía que, sea cual fuera el desenlace, el camino a explorar era el del autoconocimiento y la superación. En el fondo, un roce de conciencia se extendía inquieto, el juego apenas comenzaba. Manuel despertó al día siguiente con una sensación de inquietud que se había apoderado de su pecho. Las decisiones que había tomado comenzaban a materializarse en forma de un nuevo enfoque hacia su vida, pero la presión aumentaba. La llamada al abogado la noche anterior había sido solo el primer paso en un laberinto que parecía complicado y lleno de riesgo. Necesitaba organización y una estrategia clara, así como un conflicto interno que empezaba a hacer eco en su mente. Después de un desayuno ligero, se dirigió al pequeño taller que había construido con sus propias manos. El aroma a aceite y madera lo envolvió, pero no lograba concentrarse. La visión de su yerno luchando, atrapado en sus propios demonios, lo distraía. Mientras sus manos trabajaban con destreza en las piezas de metal, su mente divagaba: ¿cómo podría ser un apoyo efectivo para Pablo? ¿Acaso había algo en su propia vida que pudiera aprender a partir de los fracasos de los demás? Fue entonces que recordó un libro que había leído hacía años sobre la resiliencia y el poder del aprendizaje a través de los tropiezos. Se preguntó por qué no había considerado las similitudes entre su experiencia como artesano y su rol como padre. Las lecciones de un proyecto fallido que se convierte en una obra maestra eran extrapolables a la vida misma, donde cada error era un peldaño hacia un resultado más vital y cercano a lo que anhelaba. Decidió que su próximo paso debía ser más allá de lo técnico. Con una determinación renovada, dedicó ese día a investigar sobre los asuntos legales que podían involucrar a Pablo. Pasó horas investigando, leyendo y tomando notas. Mientras estaba sumido en ese mundo de información cruda, comenzó a entender que no solo se trataba de salvar a su yerno, sino de buscar formas de empoderarlo. Se daría la oportunidad de convertirse en un facilitador de cambio en lugar de un mero salvador. Esa noche, después de un largo día de aprendizaje, se sentó con su esposa. La tensión había crecido entre ellos, y sabía que la comunicación era clave para no dejar que la presión los separara. Cuando finalmente expuso lo que había estado investigando, se topó con un vacío en su interlocutora. Ella lo escuchaba, pero podía percibir la preocupación en su rostro. ¿Qué haremos si esto sale mal?, preguntó su esposa, una inquietud palpable en su voz. Lo que hemos hecho siempre, nos enfrentaremos a ello juntos, respondió Manuel, sintiendo el peso de su propia afirmación. La frase se sintió vacía, casi como una promesa que no sabía si podría cumplir, pero se dejó llevar por la necesidad de ser optimista. La mañana siguiente encontró a Manuel frente a un nuevo dilema. Debía comunicarle a Pablo todo lo que había aprendido y la estrategia que había diseñado.
La idea de enfrentar a su yerno, observar su reacción a lo que estaba dispuesto a ofrecerle, lo llenaba de incertidumbre. ¿Entendería Pablo que sus intenciones eran puras? ¿O sentiría que lo juzgaba o lo atacaba? Era un juego de ajedrez emocional, y no tenía idea de cómo se movería su yerno en el tablero. Mientras se preparaba para esa conversación crucial, su mente se llenó de nuevas preguntas. ¿Era suficiente lo que había aprendido para ser verdaderamente útil? La comprensión de su propio papel en el proceso estaba alineada con la necesidad de liberarse de los viejos patrones de comportamiento. Se dio cuenta de que su valoración respecto a la figura de héroe debía transformarse. Monstruos y héroes eran conceptos profundos que debía redefinir para sí mismo. Al salir hacia la casa de Pablo, un torbellino de sentimientos le golpeó. Sentía que cada paso lo acercaba no solo a su yerno, sino a un nuevo Manuel, uno que podría ser fuerte, no solo por necesidad, sino por convicción. Sin embargo, en su interior, permanecía la inquietante sensación de que las reales batallas apenas comenzaban. Al acercarse, un pensamiento lo asaltó. ¿Aquello que había planeado realmente marcaría la diferencia? Cada vez que el timbre sonaba, su incertidumbre aumentaba, y al abrir la puerta, la mirada de Pablo le hizo recordar que, en el fondo, todo estaba en juego. La conversación que sostenían podría cambiar no solo el destino de su yerno, sino el de toda la familia. Pero la verdadera pregunta flotaba en el aire: ¿qué revela de nosotros cuando estamos dispuestos a luchar por los demás? Con el corazón palpitante y una determinación recién descubierta, Manuel se dispuso a desatar una serie de acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. Manuel apretó los puños frente a la puerta que apenas se abría, sintiendo cómo su pulso aceleraba. La mirada de Pablo, una mezcla de sorpresa y desconfianza, lo hizo dudar por un instante. Sin embargo, el deseo de no dejarse vencer por el miedo lo impulsó a dar el primer paso. No había vuelta atrás. Debía enfrentar la realidad, no solo por su yerno, sino por sí mismo. Pablo, tengo algo que compartir contigo. He estado investigando, comenzó, intentando encontrar el tono adecuado. Sus palabras flotaron en el aire como un intento de romper el hielo que parecía haberse formado entre ellos. El joven lo miró con cierta incredulidad. Manuel se sintió completamente expuesto, sus planes y sus temores, al descubierto. Se dio cuenta de que lo que estaba a punto de hacer iba más allá de ofrecer ayuda, se trataba de un acto de vulnerabilidad. ¿De qué hablas?, preguntó Pablo, cruzando los brazos en un gesto defensivo que no pasó desapercibido para Manuel. La imagen de un hombre perdido en su batalla interna asaltó su mente. Recuerda, no eres su juez, eres su apoyo, se repitió en silencio. Así que, con un esfuerzo consciente, eligió sus palabras con cuidado. He estado revisando algunas opciones legales y creo que podemos encontrar una solución juntos. No estoy aquí para condenarte, solo quiero que sepas que hay un camino, dijo, haciendo una pausa, buscando que su mirada se encontrara con la de Pablo. Un silencio incómodo se instaló entre ambos. Manuel podía sentir la tensión abrirse paso, como un aire cargado en una tormenta. Se tomó un respiro profundo, consciente de que el tiempo apremiaba. La sinceridad era su única herramienta, y debía utilizarla con maestría. Sé que has estado lidiando con muchas cosas y que el camino ha sido complicado, continuó. Sus palabras brotaron como un manantial de confianza, buscando suavizar la carga de la conversación. Pero no tienes que afrontarlo solo. Quiero que me permitas estar a tu lado. Al pronunciar esas palabras, observó la expresión de Pablo cambiar. En lugar de la desconfiada reticencia, su yerno comenzó a mostrar una mezcla de vulnerabilidad y curiosidad, un atisbo de apertura que Manuel no había esperado. Se dio cuenta de que quizás, solo quizás, había establecido el primer ladrillo en la construcción de un nuevo vínculo, uno que podría ser mejor y más sólido que antes. Pablo finalmente habló, pero su voz era un susurro. No sé si estoy listo para esto. No te quiero involucrar en mis problemas. El aire que se había vuelto pesado parecía comenzar a despejarse. Se dio cuenta de que estaban abriendo una puerta a una sala repleta de sombras. Es precisamente por eso que lo hago. Porque estoy aquí para ayudarte a enfrentar esas sombras, respondió Manuel, sintiendo un cambio en su propia percepción. No se trataba solo de Pablo, era un acto de liberarse de sus propias limitaciones, de sus propios temores.
Mientras Pablo empezaba a hablar sobre sus problemas, Manuel lo escuchó con atención, permitiendo que cada palabra se estableciera dentro de él. La madurez que había buscado durante tanto tiempo parecía emerger de su interior, cada vez más fuerte. Estaba descubriendo habilidades de escucha y empatía que jamás había considerado poseer. La conversación giraba en torno a la lucha de Pablo, pero en el fondo, Manuel sentía que también se estaba redescubriendo a sí mismo como un hombre capaz de generar un cambio positivo. Sin embargo, en cada historia que su yerno compartía, Manuel notaba que las barreras eran más profundas de lo que había anticipado. Las implicaciones legales no eran simplemente un asunto de papel, eran un reflejo de una vida enredada en decisiones complicadas. Así, empezó a percibir la magnitud del desafío que enfrentaban. A medida que Pablo se abría, la carga emocional adquiría una nueva dimensión. Manuel se dio cuenta de que su relación con su yerno había cambiado profundamente, pero la inminencia de una crisis legal todavía pendía sobre ellos como una espada de Damocles. La revelación de que todo lo que merecían estaba en riesgo le hizo sentir que el tiempo se estaba agotando. Se sentaron en silencio cuando la conversación se calmó, y Manuel sintió que cada momento que pasaba podría ser decisivo. Las raíces de este nuevo entendimiento habían comenzado a florecer, pero el camino hacia adelante era incierto y lleno de obstáculos. ¿Qué vendría después? La dualidad de los roles, el apoyo y el desafío, había instaurado un nuevo paradigma que exigía valentía de ambos. El reloj marcaba el paso del tiempo, y la conciencia de que las decisiones tenían peso y consecuencias se hizo más clara. Mientras el ambiente se enfriaba, una nueva inquietud brotó en Manuel. ¿Estaba a la altura de esta nueva responsabilidad? ¿Sería capaz de confrontar aquellos aspectos oscuros que amenazaban con consumir no solo a Pablo, sino a la familia entera? La duda se revolvió en su pecho mientras se preparaba para la próxima conversación, que podría ser un punto de no retorno. Al cerrar la puerta tras de sí al salir de la casa de Pablo, ya no se sentía el mismo. Con un firme sentido de propósito, sabía que lo que estaba a punto de afrontar no era solo la dificultad de su yerno, sino un desafío que revelaría su propia fortaleza. Pero la pregunta persistía en el aire: ¿encontrarían un camino para salir juntos de esta complejidad, o se perderían por el peso de sus propias decisiones? Manuel caminó por la calle con una sensación de inquietud que no lo abandonaba. La conversación con Pablo había sido un hito, pero también un abismo al que se asomaba, lleno de incertidumbre y miedos latentes. Cada paso resonaba en su mente, reflexionando sobre cómo había logrado, por fin, acercarse a su yerno, pero también cómo ese pequeño avance podría desvanecerse con el más mínimo error. Mientras se dirigía a su casa, la imagen del rostro de Pablo, tenso y vulnerable, lo perseguía. Nunca se había imaginado jugando un papel en la vida de su yerno en una situación de tal envergadura. ¿Cómo podía sentirse cómodo ayudando a alguien que había estado tan distante? Esa noche, despertaría un nuevo Manuel, alguien que, aunque blandiendo fragilidad, estaba decidido a enfrentar sus propios fantasmas. Al regresar a casa, sintió la necesidad de preparar una estrategia. Aquella crisis no solo debía enfrentarla Pablo, ambos necesitaban un plan sólido. La urgencia de actuar se apoderó de él, ese impulso de no dejarse arrastrar por el miedo o la desesperación. No podía permitirse pensar que había entrado en una batalla perdida antes de la primera jugada. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en la sala, revisando documentos legales que había impreso. Las fuentes de información sobre temas legales y las diversas implicaciones de las decisiones de Pablo comenzaron a mezclarse en su mente como piezas de un rompecabezas que necesitaba resolver. Se dio cuenta de que debía hacerse preguntas difíciles: ¿por qué había evitado involucrarse antes? ¿Por qué una crisis lo había obligado a dar un paso al frente? Eso lo llevó a reflexionar aún más sobre sus propias decisiones. Siempre había vivido en la sombra de una rutina segura, pero el confort que le ofrecía esa vida era engañoso. Ahora estaba en un límite, atrapado entre el deseo de actuar y el miedo a fracasar. No era solo Pablo quien debía enfrentar su realidad, él también debía desafiar su propio estancamiento personal. Con un renovado sentido de propósito, decidió que debía informarse más. La noche se extendió en un mar de libros y artículos. Aprendió sobre derechos legales, medidas necesarias para los casos de crisis y, al mismo tiempo, sobre la importancia de la empatía en el acompañamiento.
Se sintió como si estuviera construyendo un nuevo Manuel, uno que no solo se limitaba a su papel de suegro, sino que podría convertirse en un aliado real en la lucha de su yerno. Había cosas que todavía no entendía del todo. Sin embargo, ¿era suficientemente fuerte para sostener la carga que conllevaría? ¿Y qué pasaría si Pablo no respondía como él esperaba? Esa incertidumbre lo acechaba, pero pensó que dejar que esos pensamientos lo dominaran solo lo llevaría a la inacción. Debía mostrarle a Pablo no solo su apoyo, sino también su propio crecimiento personal. Al amanecer, Manuel sentía un aire de determinación que inundaba su ser. Buscó contacto con un abogado de confianza para obtener asesoramiento. Se propuso que su primer paso al día siguiente sería hablar de nuevo con Pablo, no solo para ofrecerle ayuda, sino para demostrarle que no estaba solo en esto. El siguiente encuentro no podía ser simple diálogo, debe ser un llamado a la acción. Se propuso construir un ambiente donde tanto él como Pablo pudieran descubrir sus fortalezas ocultas, desafiar sus debilidades, pero, sobre todo, crear un espacio donde ambos pudieran aprender a transformar una crisis en una oportunidad. Sin embargo, había algo más en el aire. Manuel no podía evitar sentir que había algo profundo y oculto bajo la superficie de toda esta situación. Las decisiones que harían juntos en los próximos días podrían cambiar el rumbo de sus vidas por completo. Mientras se armaba con el conocimiento y la valentía para el nuevo día, un pensamiento sombrío emergió entre la niebla de su mente. ¿Y si el verdadero desafío que enfrentaba no era solo la crisis legal de Pablo, sino las verdades nunca reveladas que podrían salir a la luz? ¿Qué hacer si el pasado de su yerno se revelaba como un laberinto de secretos y traiciones? Sabía que el futuro se veía incierto y que pronto se vería empujado a decisiones que desafiarían su propia moralidad y la de su familia. La lucha apenas comenzaba y Manuel estaba a punto de descubrir que enfrentar la adversidad podía abrir puertas a verdades devastadoras. A medida que la luz de la mañana dominaba el horizonte, Manuel se preguntó si estaba realmente listo para desentrañar el tejido de la historia de Pablo. Tal vez, solo tal vez, las sombras en el camino traían consigo la oportunidad de una transformación inesperada. Era un día soleado cuando Manuel se despertó con una determinación renovada. Había pasado la noche revisando documentos y preparando estrategias, pensado en la conversación crucial que tendría con Pablo, su yerno. Era un momento en que el pasado, lleno de incertidumbres y dudas, iba a encontrarse con el futuro, lleno de promesas y cambios necesarios. La idea de enfrentar la realidad, no solo como un padre protector, sino como un mentor en la lucha de su yerno, le otorgó una nueva fuerza. Con el desayuno aún en su estómago, se fue al taller. Recibiría a Pablo ahí, en el lugar que había sido su refugio, donde había convertido piezas de metal en soluciones. Allí, podría también convertir incertidumbres en oportunidades. Las herramientas colgadas en las paredes parecían silenciosas, pero cada una de ellas era un recordatorio del esfuerzo que había puesto en edificar su vida, y el deseo de que su familia prosperara. Minutos más tarde, Pablo llegó. Su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad, un reflejo de los conflictos internos que atravesaba. Manuel sintió una oleada de empatía, pero también un firme propósito. En su charla anterior, había dado pasos importantes, pero no quería que su yerno se sintiera solo en esta lucha. Era momento de compartir la información que había adquirido. Pablo, estoy aquí para ayudarte en este camino. Quiero que sepas lo que descubrí, comenzó Manuel, con la voz firme. No voy a juzgarte por lo que has hecho, porque sé que cada uno de nosotros enfrenta sus propios demonios en algún momento de la vida. Pero ahora mismo, necesitas un plan, y así es como podemos hacerlo. Mientras explicaba sus hallazgos sobre la situación legal de Pablo, notó cómo los ojos de su yerno comenzaron a brillar ante la perspectiva de un futuro viable. La conversación fluyó, y cada palabra que Manuel decía sentía como si estuviera construyendo un puente entre ellos. Las tensiones se desvanecían, dejando espacio para una comunicación más abierta, donde ambos podían hablar de sus miedos y ambiciones. Sé que he fallado, admitió Pablo, su voz quebrándose levemente. Pero quiero ser mejor, para Sofía, para ti. Eso es lo que vale, interrumpió Manuel. Reconocer el error es el primer paso para cambiar. Lo importante ahora es lo que haremos con esta nueva información. No estamos aquí solo para poner parches, vamos a trabajar en un futuro sólido.
Su voz irradiaba convicción, ese impulso que sentía crecer de algún lugar profundo dentro. A medida que los minutos se convertían en horas, la conversación se tornó profunda. Manuel compartió ideas sobre cómo navegar la crisis, mientras Pablo ofrecía sus propios puntos de vista, nacidos de una experiencia complicada y llena de tonos grises. Juntos, comenzaron a delinear un plan. En lugar de permanecer en la sombra del miedo, optaron por la transparencia y la colaboración, decididos a enfrentar los desafíos que se avecinaban. El esfuerzo conjunto atrajo a los dos más cerca, convirtiendo el taller en un espacio de creación y esperanza. Cuando finalmente concluyeron su discusión, ambos sintieron el peso de las expectativas que habían llevado por tanto tiempo comenzar a aligerarse. Habían trabajado juntos, y esa fue su mayor victoria. Días después, Manuel se sintió como un nuevo hombre mientras asistía en la corte a las audiencias relacionadas con la situación de Pablo. Había decidido ser su aliado, no solo un hombre que apoyaba a su yerno, sino un símbolo de la fortaleza que se cultiva en la familia. Cada defensa hecha, cada argumento presentado, resonaba en su interior como una reafirmación de su papel de protector. No era solo un mecánico, era un arquitecto de posibilidades. Después de la resolución del caso, finalmente, Pablo quedó en libertad, y a su lado, Manuel se sintió triunfante. Las lágrimas de alivio en el rostro de su yerno fueron un símbolo de todo lo que habían logrado juntos. Había rescatado no solo a un hombre, sino el vínculo roto entre ellos. Manuel comprendió que ser un buen padre no solo significaba ofrecer una guía, sino también abrirse al aprendizaje mutuo. El día en que se reunieron con Sofía y le contaron todo lo que había sucedido fue el clímax de su transformación. «Papá, no puedo creer cuánto han crecido ambos», dijo Sofía, con una mezcla de asombro y felicidad. Manuel y Pablo se miraron, y compartieron una sonrisa que hablaba de la nueva relación que habían construido. Manuel comprendió que, en este proceso, había pasado un viaje de autodescubrimiento, había encontrado su voz, su fortaleza y su lugar como cabeza de familia. En lugar de ver el pasado de Pablo como un estigma, lo había transformado en una oportunidad para todos. Se dio cuenta de que cada uno de sus temores había sido un ladrillo en el camino hacia su propia evolución. Así, el taller que había sido su refugio, se convirtió en un símbolo de renacimiento. Manuel decidió fundar un pequeño negocio junto a Pablo, no solo para sostenerse económicamente, sino para crear un espacio que pudiera ser un faro de cambio positivo en sus vidas, y tal vez en los de otros. Cada día, al abrir la puerta del taller, miraba hacia atrás, hacia el camino recorrido. Con el pecho inflado de orgullo y un profundo sentido de logro, sabía que realmente habían cambiado su destino. La lección más grande había sido la redención, el poder de la confianza y la unión familiar, y, lo más importante, entender que jamás es demasiado tarde para reinventarte y encontrar un nuevo propósito de vida. Si te ha gustado esta historia, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a compartir más historias conmovedoras. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ser inspirados por esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.